Shalom Alejem, la paz del Señor sea sobre ustedes, amigos, hermanos en la fe. Ya una vez más nos hemos reunido en nombre del Señor para poder hablar de las cosas del Señor, y en especial este día, cierto que ya estamos ya conectados con el tema de la Pascua. Así que ayúdenos al Señor para poder hacer este trabajo ya de predicar y dar algunas ciertas indicaciones sobre la Pascua a los hermanos apostólicos. Entonces el mensaje de este día está relacionado con las iglesias que ya guardan esta fiesta y los demás, ciertos hermanos que todavía no, a lo mejor no entienden estas cosas aún, tengan la oportunidad y también puedan ustedes junto a nosotros, ¿cierto? Y con su Biblia en mano, ir caminando por los textos a través del programa, ¿ya? Así que vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos dirija, y nuestro hermano Marco nos va a dirigir en esta oración. Amén. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, en el nombre de su Hijo, el Rey de Israel, Yahshua de Nazaret, Dios mío. Estamos reunidos aquí, Señor Dios Todopoderoso, para compartir, Dios mío, la bendición de su palabra, Dios mío, Señor. En la luz de los hombres, Señor Dios mío, en medio de este mundo de oscuridad, Dios mío, que nos ha sido entregada, Dios mío, por amor, por misericordia, Señor Dios Todopoderoso. Nosotros venimos con la buena intención, de buena voluntad, Dios mío, Señor, a poder compartir lo que usted nos ha dado por gracia, Señor. Yo le pido, Dios Todopoderoso, que usted sea cubriendo a cada uno de nosotros, Dios mío. Que bendiga usted a nuestro pastor, Dios mío, el que va a exhortar, Dios mío, y nos va a compartir la palabra, Dios mío, Señor. Y podamos, Dios mío, con nuestras palabras, Dios mío, ser guiados por el Espíritu, y usted llegue a los hogares, Señor Dios mío, toque los corazones, Señor Dios Todopoderoso, porque el único motivo de nuestra reunión, Señor, es que su palabra sea exaltada, Dios mío, para que le honremos, Dios mío, Señor, como dice el Señor, en espíritu y en verdad, Dios mío, para que la gloria y la alabanza sea su nombre, Señor Dios mío. Bendiga los hogares, Dios mío, bendiga las almas que están viendo este programa, Señor Dios Todopoderoso. Y su gracia, Dios mío, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea reposando sobre la vida de los hermanos, de los amigos, Señor. Padre bendito, rogamos que su bendición sea sobre nosotros, su cobertura y protección, bajo la bendición que viene del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Sea bendito el Señor, ya que nos ha dado esta hermosa oportunidad de hablar de Él. Ya, y esta fiesta, si bien ya estamos encima, el día miércoles al atardecer, comenzaría la fiesta solemne de Pesaj, en hebreo, la Pascua, ¿cierto? Y también llamada Cena del Señor, siendo estos tres términos lo mismo, ¿ya? Y vamos a intentar, a ver si nos da el tiempo, en realidad tenemos poco tiempo, digamos un poco atrasado, intentar, ¿cierto?, transmitir a ustedes, los hermanos que estudian la Biblia, que respetan la Biblia, ¿cierto?, poder transmitirles estas cosas de tan suma importancia. Vamos a llegar, y tenemos que llegar a nuestro Mesías Rey, ya, porque el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua de Nazaret, ¿cierto?, en hebreo, el comienzo del ministerio de nuestro Señor es a través de una profecía, a través del bautismo de Él, ¿cierto?, en el río Jordán, y por mano del que tenía que ser, ¿cierto?, sumo sacerdote o sacerdote, ¿cierto?, que era el hijo de Zacarías, el conocido por todos nosotros, Juan el Bautista. Ahora, Juan dice una frase cuando ve al Señor que en realidad no es una frase de conocimiento humano, es una frase que está asociada al misterio bíblico del Cordero, y que está relacionado directamente con Pascua. Entonces Juan ve a nuestro Mesías, a su Mesías, y él dice, creemos nosotros, tomado por el Espíritu del Señor, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Entonces ahí, en ese momento, cuando Juan viene siendo el profeta, el último profeta en anunciar
y también el más bendecido de todos, porque él logra ver a nuestro Señor, ¿cierto? Y él lo observa, lo mira, profetiza sobre él. Él tiene una revelación del Señor que el cual le había dicho que sobre quien viene a descender el Espíritu Santo como paloma, este es el Mesías, este es aquel que él esperaba. Ya era aquel a quien él anunciaba, y él sabía muy bien que era mayor que él. Entonces todo este acontecimiento ocurre ahí, al comienzo del ministerio de nuestro Señor. Así que desde ese día él ya se presenta como Cordero. Y estos años que él está con las personas, ¿cierto? Estos años que habita con ellos, vive sus realidades, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, y un sinfín de cosas que están escritas en los evangelios. Entonces nos encontramos que es el Cordero que estuvo entre nosotros, hasta el día en que fue sacrificado. Así que ya con el comienzo del ministerio de nuestro Señor, el asunto es claro, es el Cordero. Comienza todo con él. Comienza todo con el anuncio del profeta, ¿cierto? Que estaba cumpliéndose también la profecía de Isaías sobre él, que es el que iba a enderezar el camino del Señor, el que iba a preparar los corazones, ¿cierto?, del pueblo, de los padres sobre los hijos, y así sucesivamente, para allanar el camino del Señor, dice. Ese es el trabajo de Juan. Juan lo dice. Yo no soy el Mesías, pues yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Ya? Así que interesantísimo. Así que vamos a tratar de hablar esto más o menos rápido y poder, aquellos que no están conectados todavía, que ya no debería ser así, ¿cierto? Y ya estar conectados, impregnarnos de la fiesta, olvidar toda cuestión extraña. Cada iglesia tiene sus procesos, cada iglesia tiene sus problemas, pero por sobre estos problemas es el Señor, ¿ya? Y Él nos pide, ¿cierto?, la unidad en esta fiesta, y nos pide porque vamos a comer todo simbólicamente del Cordero, ¿ya? De un Cordero para todos, y en Él somos nosotros unidos. Vamos a beber de una sola copa. Entonces todos estos misterios, ¿cierto?, nos enseñan a nosotros que la palabra del Señor es perfecta, ya que no tiene doblez. Así que vamos a llegar a nuestro Señor, pero antes tenemos que leer el texto madre, ¿cierto? Y comenzamos en la semana pasada, ¿cierto?, al leer el tema del año nuevo y del calendario, ¿cierto?, del año bíblico, por decirlo así, del calendario bíblico que está basado en las solemnidades. Así que vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 12, que será el texto madre, y luego empezaremos a caminar y ver algunos detalles sobre la fiesta que no son de tanta importancia, ¿ya? Entonces, Éxodo capítulo 12, le damos lectura en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será el principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y verá la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día
haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo tendréis una santa convocación. Ninguna obra se harán ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualesquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes de la sangre que estarán en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Ya. El objetivo, ¿cierto? De este mensaje, el objetivo es que la gente, los hermanos, ¿cierto?, puedan celebrar esta fiesta con la mayor luz, con la mayor claridad. ¿Por qué? Porque cada texto de la palabra del Señor, cada texto de la Torá, cada texto de la ley y cada texto de los profetas, si hay obediencia, hay bendición, hay ganancia, ¿ya? Entonces el pueblo de Israel aquí, cuando Moisés habla, Moisés lo habla, ¿cierto?, claramente. Ellos esperaban, ¿cierto?, esta salida, lo esperaron durante muchos años. Dios hace muchas cosas para que llegara este tiempo, y ellos se hicieron puntualmente. Y este término no es menor, porque hoy día, no quiero comentar tanto, pero hoy día hay que decirlo, hoy día esta palabra ya casi no se usa. O sea, puntualmente, puntillosamente, que es un sinónimo de este término, ¿cierto? Hacerlo así, tal como el Señor pidió. Y el Señor pidió varias cosas, y vamos a ver algunas de ellas, bueno, tenemos mucho tiempo, pero entiendan el término. Este término no es, va más allá del sistema evangélico, ¿ya? El ser puntilloso en el texto, el ser ordenado en el texto, ¿cierto?, es lo que el pueblo de Israel hizo. Primero se humilló, se postró, adoró e hicieron tal cual se les entregó. ¿Por qué? Porque ellos querían la liberación completa. Ellos no querían que Dios les dijera: no, es que no me hicieron caso. Dios no quería que ninguno saliera porque podría morir. ¿Ah? Y así sucesivamente. No, en sus casas estén, marquen la puerta, ¿cierto?, con la sangre, como está escrito, del cordero. Coman el cordero como está escrito, no quiebren hueso suyo, y así sucesivamente, que después llegamos claramente al evangelio que dice, ¿cierto?, y se cumplió lo escrito, no fue quebrado hueso suyo. Amén. Es porque el cordero, o sea, eso ya es como materia de hermanitos nuevos, pero aún así hay gente que todavía no conoce esas cosas, ¿ya? Así que vamos a comenzar con uno de los términos, ¿cierto?, que nos pide el texto aquí. Lo va a leer primero Jonathan, va a leer primero sobre el tema de la circuncisión, que es una de las cosas que pide para uno poder celebrar la Pascua. Luego lo vas a leer tú y el hermano Marco va a interpretar el texto. Éxodo 12, ¿cierto? Versículo 48. 12:48, Éxodo. Amén. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrarán y serán como uno de vuestra nación. Pero ningún circuncidado comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Hasta ahí.
Amén. Ya, la misma ley dice, el que quisiere comer la Pascua, séale circuncidado. Amén. Pero ningún incircunciso Amén. comerá de ella. Ya, aquí el hermano Claudio va a leer, ¿cierto?, la parte cuando ya se cumple en el templo de Josué. Porque había gente que no había sido circuncidada en el desierto. Ahí lo va a explicar. ¿Josué cuánto? Josué 5 ¿Ya? y versículo. O cuando empezaron a comer la Pascua. Cuando fueron circuncidados. Yo leo. Esta es la causa por la cual procede su Ya, sí. Se habían salido, estaba circuncidado. Ya, el 5, 5. 5, nada. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová le juró que no le dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría. Tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ya, que Dios nos bendiga. Bueno, si leyeron junto al hermano se dieron cuenta que aquí dice que primero les quita la vergüenza, el oprobio, ¿cierto? O sea, ese día, cuando ellos se circuncidan, se va esa vergüenza y pasan a ser hijos. Y tuvieron que esperar unos días, ¿cierto?, para poder ser sanados de la circuncisión. Y luego de eso llegó el 14, ¿cierto? El 14, entiéndase que es el 14, donde se debe matar, sacrificar el cordero, y al comienzo del día 15, en la noche, comer el cordero. ¿Ya? Entonces, esto que acaban de ustedes de leer, Josué da claramente aquí que es de suma importancia la circuncisión. ¿De dónde viene la circuncisión? De Abraham. Que a Abraham se le ordena que sea circuncidado Isaac al 8º día. Y esa es la ley para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Ya, pero el mismo Abraham no tenía 8 días. ¿Se entiende? Él tenía ya, iba a cumplir 100 años, 90 y tantos años, ¿cierto? Si no recuerdo mal. Y entonces ya era un hombre viejo. Así que ahí también es interesante el concepto de la circuncisión que el pueblo angélico hoy día debe guardar por obligación. ¿Ya? Porque tenemos que estar circuncidados. Ahora, usted dirá, ya, o sea, está diciendo usted que hay que circuncidarse en la carne. No. La razón la va a tratar de explicar el hermano Marco, y que le hemos echado una mano si es que hay que añadir algunos de ustedes. ¿Ya? Dios lo entienda. Dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, vamos a leer unos versículos. Vamos a leer desde el 8 hasta el número 13. Dice en el nombre del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí dice el 11: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual
fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Amén. Esa es la circuncisión que nosotros hoy día necesitamos. La palabra del Señor dice que Abraham fue justificado delante de Dios. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y vino una bienaventuranza. Pablo en los Romanos dice que vino una bienaventuranza para Abraham. Pero hace una pregunta. ¿Esta bienaventuranza cuándo le vino? ¿Estando él circuncidado o cuando era incircunciso? Y esto es interesante porque nosotros somos esa descendencia de Abraham, que es una promesa, que su descendencia estaría por sobre toda la faz de la tierra, y él recibe la justificación siendo incircunciso. Y la circuncisión de Abraham vino a ser una señal sobre su carne, un pacto que Dios hace con él y con su descendencia, la cual poseería la tierra. Y aquí, ¿qué nos dice a nosotros el texto de Colosenses? Pablo habla de una cosa que es interesante. Primero, que nadie tiene que engañarnos, que nosotros tenemos que obrar conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque dice, nadie los engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Aquí lo que nosotros tenemos que entender, que aquí Pablo está haciendo dos enseñanzas. Una enseñanza que viene por mano humana y otra que viene del cielo, que dice conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está la enseñanza que usted y yo necesitamos, que está en la palabra del Señor. Y explica claramente que dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, pero dice, en el verso 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. No que sea de él, sino que él es el que la provoca en nosotros. Porque él, siendo el único circuncidado, fue el que guardó perfectamente la palabra del Señor. Fue tan así que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos justifica a nosotros. Pero ¿cuándo se produce esta circuncisión? Esta circuncisión, dice más adelante, sepultados con él en el bautismo. O sea, el bautismo, el ir a las aguas, es un acto de fe que produce muchas cosas. Porque cuando nosotros entramos a las aguas, hacemos un acto delante de la gente, pero Dios hace una obra por el Espíritu Santo. ¿Y que circuncida qué? Donde no llega la mano de ningún hombre, sino que solamente la mano del corazón. O sea, la mano de Dios que llega al corazón y nos circuncida el corazón. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve la circuncisión en la carne si nosotros no obedecemos a la palabra del Señor? En la misma carta de Romanos dice que el circunciso, si el incircunciso guardare todas las ordenanzas de la ley, esa incircuncisión, por esa justicia no será tenida por circuncisión. Es más importante la circuncisión del corazón, porque Dios muchas veces reprendió al pueblo de Israel y le dijo, incircuncisos de corazón, teniendo la circuncisión en la carne. Pero ¿cómo Dios circuncida el corazón? ¿Cuál es el cuchillo que Dios usa para circuncidar nuestros corazones? Y toda la palabra del Señor nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que buscar la forma de que todo se una. En la carta a los Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire qué interesante. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Estamos entendiendo con qué nos va a circuncidar el Señor el corazón? Aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y mi hermano leyó un texto donde a Josué se le daba una orden de afilar cuchillos para circuncidar la carne. Pero aquí Dios va a usar su palabra. Su palabra dice que es cortante que toda espada de dos filos, que tiene una función y dice que tiene que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, entra tan adentro que empieza a discernir lo que nosotros pensamos. Empieza a descubrir la palabra del Señor, lo que está en nuestro corazón. Mire, dice que partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Mire, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Que Dios ataca con el bautismo y con la circuncisión de Cristo en nuestra
mala inclinación. El problema entonces no está en la carne, pero nosotros la tenemos oculta aquí dentro. Y ahí es donde debe llegar la circuncisión verdadera. ¿Para qué? Para nosotros poder ser parte del pueblo de Dios. Parte del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Poder participar en las cosas santas del Señor. Porque como el hermano leía, y el pastor también leía, los incircuncisos no pueden comer la Pascua. O sea, en la iglesia entonces, ¿quién no puede comer la Pascua? Cuando muchas veces en la iglesia no se predica el bautismo. Y le estamos negando la posibilidad de ser parte del pacto. Mire, es más, hablando del pacto, ¿qué dice Jeremías 31:33? Dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Mire qué interesante, y va relacionado con Hebreos 4:12. Dice que el pacto nuevo, el pacto que se renueva, dice que Dios la va a poner en la mente, pero la va a escribir en el corazón. ¿Y qué está queriendo decir? Entonces nos va a circuncidar el corazón para que seamos pueblo de Dios, para que podamos estar observando los tiempos. Nosotros el miércoles vamos a celebrar la Pascua, no porque al pastor se le antojó, sino porque la Biblia dice que en ese día, como él leyó, se debe sacrificar el cordero y en la noche se debe celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué dice ahí el texto? El texto está diciendo que Dios, la circuncisión en el agua, en el bautismo, es con una espada, como dice Hebreo. Y la espada es la ley de Dios que la va a escribir en el corazón. Y esa ley nos va a decir nosotros qué es lo que está mal. Porque esa es la función de la palabra, es mostrarnos nuestro mal. La ley de Dios no nos va a justificar delante del Padre, el que nos justifica es Cristo. Pero con esa palabra, con ese instrumento, Dios va a sacar de nosotros nuestra carnalidad. Porque no va a decir, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y la cantidad de mandamientos que están en relación primeramente con Dios y con nuestro prójimo. Y es más, y de hecho, si usted puede buscar, hermano, en Ezequiel 36, ahí dice algo que es bien interesante. Lo que va a producir la circuncisión en nosotros. Porque yo les decía, el problema está en nuestro corazón y Dios necesita entrar ahí. 36-26. 36-26 son como 3 versos. De 25 al 27. Sí, léalo nomás, por favor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los prolongáis, y para que los pongáis por obra. Amén. Mire que es interesante. Él dice que va a derramar agua limpia, que va a hacer una limpieza, una purificación. ¿Se da cuenta? El bautismo es tan importante y tan esencial para nosotros ser parte del pueblo de Dios, que Dios ya de antemano está diciendo lo que Cristo trae. Es un acto de fe que nosotros estamos obligados a hacer. Y que Dios al derramar eso va a hacer algo. Con la circuncisión va a quitar el corazón de piedra, o sea, la dureza nuestra. Porque nuestra dureza va en oposición ¿a qué? A la voluntad de Dios. Porque si Dios dice una cosa, nosotros decimos queremos ir para el otro lado. Si el Señor dice, allá está la luz, nosotros vamos a la oscuridad. ¿Y qué dice? Que después que haga el cambio, nos va a dar un don, un regalo, que es el Espíritu de Dios, con un propósito. Para que andemos, ¿cómo dice el 27? Para que guardemos, ¿cómo dice textual? 27 dice, Sí. y os pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mire qué interesante. Eso es lo que va a provocar en nosotros la circuncisión del corazón. Dios va a dar su espíritu, no para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para que guardemos la palabra del Señor, para que observemos los tiempos señalados, para que guardemos la Pascua, para que podamos dignamente tomarla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esto es hermoso saber que solo por un acto de fe Dios hace muchas cosas en nosotros. Nos circuncida lo más profundo que nosotros tenemos, donde ni el consejo del papá, de la mamá ni del pastor va a llegar. Solo el dedo de Dios al escribir su palabra. Así que es importante la circuncisión del corazón, mayormente que la de la carne. Así que Dios le bendiga, pastor. Claro.
Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano. Bueno, tenemos varios más que decir, pero la idea es dejarla clara, es dejar clarito que el bautismo es el permiso para llegar y hacer la cena. Lo digo así porque las interpretaciones son variadas cuando no se toma desde el comienzo el texto, ¿me entiendes? O sea, si alguien primero tiene que convencerse de que la Pascua es la cena. Amén. ¿Me entiendes? Esa es como la primera convicción que tenemos que tener como predicadores y doctrinalmente como iglesia. Que la Pascua, ¿cierto? Hebrea, la Pascua judía, la Pascua de Egipto, es la cena del Señor. Si se logra entender, que nosotros ya lo hemos entendido, que es eso. Si se logra entender, entonces que tenemos que tomar todas las leyes que leímos en Éxodo, ¿cierto? 12, todas las leyes y llevarlas a esta Santa Cena. Ahora, ahí donde está el tremendo disparate espiritual, teológico y como ustedes quieran llamarlo, porque hay un desorden gigante. La gracia, yo creo que hay abuso de la gracia en este sentido, porque para Dios es extremadamente delicada la Pascua. Después vamos a llegar ahí, hermano, también va a buscar ahí cuando Pablo habla, ¿cierto?, de los abusos de la ley del Señor y el que toma indignamente. ¿Ya? Pablo a la fiesta que le da más prioridad es esto, y donde más se enseña, por ejemplo, en 1 Corintios también 5, donde habla también el tema de la Pascua y de los panes sin levadura. Ya, Pablo le da mucho énfasis a este asunto, porque es delicado, pero es delicado porque es la Pascua. Ya, miren, lo que decía nuestro hermano Marco, ya terminando ya, porque para pasar a otro de los puntos sobre la fiesta, en Romanos 3, en Romanos 2, del verso 25, Romanos 2, verso 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Está hablando de la circuncisión de la carne, ¿ya? Pues en verdad la circuncisión aprovecha, dice el 2.25, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, el hombre que dice yo soy circuncidado, soy judío, hebreo de hebreo y todo lo que significa, pero no guarda, no, le es incircuncisión. Amén. O sea, el texto está claro, ya está claro. Ahora, continuando en el verso 26 dice, si pues el incircunciso está hablando de la carne, como nosotros no estamos circuncidados en la carne, ¿ya? Guardar en las ordenanzas de la ley, y pregunta aquí, y una pregunta que obviamente está respondiendo con la pregunta, dice, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pero está hablando de la circuncisión de la carne. No, porque no está. ¿Me entiendes? Quiere decir, Pablo está diciendo que la circuncisión es la obediencia a los mandamientos. Amén. La circuncisión en las aguas del bautismo, en creer esto, todo esto, ¿cierto?, nos trae a nosotros el beneficio de ser circuncidado en el corazón y a la vez el permiso para guardar Pascua. Amén. Porque en eso estamos hablando. Ya, el hermano Claudio tiene otro texto que también lo dice Pablo, y él lo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 2. Claudio, ¿qué dice? Amén. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos Amén. en Moisés fueron bautizados entre la nube y en el mar. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que ellos ya venían circuncidados en la carne, pero necesitaban la circuncisión del corazón. Y esa circuncisión la lograron en este bautismo. Amén. En la nube y en los muros del mar. Ya ellos cruzaron y según lo que dice Pablo aquí, ellos fueron todos bautizados. Amén. Esto se repite otra vez, no lo vamos a buscar, pero se repite cuando ellos cruzan el Jordán. El Jordán estaba, según el mismo texto, estaba en crecida, o sea, había mucha agua. Entonces ellos se acercan a los sacerdotes con el arca de la alianza. Cuando ellos tocan el agua, se detiene el río, ¿cierto? Y queda también un muro ahí. Y ellos cruzan, otra vez, ¿cierto?, siendo bautizados. Esa generación que no se bautizó, que no cruzó el mar, ahora cruzaron el Jordán y también fueron todos bautizados. Ya, el texto no lo dice, por si acaso, es una deducción. Pero sí es muy lógica esta deducción, ¿ya? Entonces después tenemos claro que el bautismo que nos ordena el Señor es la circuncisión de corazón y es la única, o sea, es una de las ordenanzas que Dios pide para celebrar Pascua. Por lo tanto, un niño no puede comer el pan sin levadura, no puede beber la copa. ¿Por qué? Porque no ha sido bautizado. Tiene que ser bautizado para comer. Si viene alguien de visita ese día, un gentil que está recién
creyendo que se puede buscar al Señor, es bienvenido, la iglesia lo recibe bien, como nos corresponde a nosotros como evangélicos, pero si él pide comer el pan, beber el vino, no, porque debe ser circuncidado. La gracia no da para eso. Amén. Así ¿Ya? es. O sea, yo sé que cada uno le cree tener la autoridad de ponerle un término a la gracia o ampliar la gracia, cada congregación como que se cree con el derecho de hacerlo. Permítanme decirle que eso no puede ser así. Eso no es así. Eso es jugar en terrenos peligrosos. Ya, eso no está bien. Si el Señor nos ha aguantado esa, no sé si nos ha aguantado o no, pero eso no debe ser. Por eso que Él se da el tiempo en enseñarnos y ordenarnos los textos sagrados para que nosotros nos volvamos personas ordenadas. Ya, en noche de guardar, lo vamos a ver si que alcanzamos, y así empieza un montón de cosas más concernientes a esta solemnidad que debe ser, al menos por nosotros, puntillosos en hacerla. ¿Por qué? Porque para Dios es delicada. Amén. Extremadamente delicada. Si alguien come, ¿cierto?, de una forma incorrecta la Pascua, quebra el hueso del cordero, no tiene cuidado con eso, inmediatamente se falta el precepto y hay un juicio. El que come no discerniendo el sacrificio, el dolor y lo que vivió Yahshua de Nazaret, nuestro Mesías, ¿cierto?, durante los días de la crucifixión, entonces quiere decir que el Señor también nos mete en juicio, porque Pablo dice claramente, por eso hay muchos enfermos, debilitados y otros duermen. Y él lo asocia directamente por no tomar la cena, que es la Pascua, tomarla conforme al mandamiento. Así que por favor, usted hermano, usted pastor, usted quien sea, encargado, lo que sea, ¿cierto?, no crea que usted tiene el permiso para abusar de todas estas cosas, porque no lo tiene. No lo tiene, ¿ya? Usted pelea con quien quiera, pero no lo tiene. Nosotros no tenemos, ustedes no lo tienen. El Señor dio todo y se dio el tiempo, como le digo, por los profetas, aquí y allá, para poder explicarnos que esto tiene su forma. ¿Ya? Así que Dios nos ayude. Ya tenemos claro al menos que la circuncisión es el bautismo. Ya, yo conversé hoy día con un hermano de Argentina que me llamaba, que también va a celebrar el miércoles de atardecer la Pascua. Ellos están recién comenzando, por lo tanto, están con las primeras peleas, ¿cierto? Bueno, mandamos saludos, ¿cierto, Nicolás, a los hermanos que van a celebrar la Pascua allá, y tienen toda esta discusión. Él me decía, ustedes son más estrictos, pero en realidad, más que ser estrictos, queremos ser puntillosos. Amén. Tal como el texto dice ahí. Hicieron puntualmente así. Porque yo no quiero hacer algo a medias, pues. Pero sí entendemos que hay personas que están recién comenzando, entendemos que a lo mejor no van a hacer la vigilia, entendemos que a lo mejor, pero lo que se haga, se apegue uno al texto. Pan sin levadura, pan sin levadura. El vino, tiene que ser vino, no jugo, vino, si todos saben que es vino. El problema es que hay algunas iglesias que tienen problemas con el vino todavía discuten cuestiones indiscutibles, ¿ya? No hay que emborracharse, hermanos, eso es pecado, eso está mal. Nosotros no estamos a favor del vino ni vamos a andar diciéndole, tome usted nomás, no se trata de eso. Se trata de ser justos con el texto y ser justos con el Señor, ¿ya? Justo con su palabra. Mire que sería horrible que nosotros habláramos peste del vino y después vemos que el texto dice, ¿cierto?, que el Señor bebió vino. Entonces nosotros, ¿cómo quedamos? O sea, ¿el Señor es malo aquí? No, si el Señor no es malo. Lo que pasa es que en nuestra cultura la gente, el vino era para embriagarse y hacían miles de cosas malas, y la generación pasada, más que la de ahora, porque ahora es la droga, pero en generaciones pasadas, ¿cierto?, todos a lo mejor estamos marcados por papás, por tíos, por abuelos borrachos, ebrios, que hicieron un montón de cosas malas, que murieron en accidentes por estar borrachos, que mataron gente por estar ebrios. Ya, así que nosotros aborrecemos, ¿cierto?, ese pecado, esa maldad, ¿cierto?, de emborracharse. Amén. Pero el vino en sí no es el culpable. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos vamos ahora? Nos vamos, y quiero ver este asunto con el lavamiento de pies, que es otro tema muy importante. El lavamiento de pies, como tenemos poco tiempo, como tenés que dejar algunos temas, ¿cierto?, a un lado, pero me gustaría que me lo viéramos, ¿cierto? Esto lo extraño de este texto y que a nosotros nos llama bastante la atención, es que aparezca en un evangelio, que es el evangelio de Juan. El hermano Marco lo va a leer, la parte de la ordenanza, cuando el Señor, ¿cierto?, está haciendo esta ceremonia.
y yo lo voy a llevar, que tiene que ver con la Pascua, y esto ocurrió. Po. Lo que pasa es que a lo mejor no está como ahí, ¿ya? Recuerden que el Señor en la última Pascua que Él celebra con sus discípulos, que Él celebraba con sus discípulos todas las Pascuas, pero en especial esta última, en Juan está registrada. Y por eso que Juan dice claramente, ¿cierto?, que en el día de la Pascua, a diferencia de las otras Pascuas, no voy a entrar en ese detalle porque va a ser de discusión, obviamente, pero es en esta Pascua donde el Señor le lava los pies a los discípulos, pero en sí no era la Pascua, porque el texto al comenzar, ¿cierto?, el tema dice, antes que llegaran los panes sin levadura. Ya, esto fue 4 días antes. Ahora ustedes, ¿por qué 4 días antes? ¿A dónde ustedes sacaron que fue 4 días antes? Por la simple lógica del Éxodo, que dice, tómese el cordero el día 10. Amén. Así que el día 10 él fue entregado y estuvo 4 días, ¿cierto?, entre Pilato, entre el Sanedrín, entre la casa de Caifás, ¿cierto?, entre Herodes y aquí y allá, después en esa reunión, que es imposible, por hermano, calzar todos estos acontecimientos en una mañana. Eso ya no sé, ya no había internet, no había teléfono, no había nada, esto era todo un sistema que había que hacer. Esto ocurrió durante 4 días, ¿ya? La costumbre hebrea dice que 4 días el cordero no comía, el cordero que iba a ser sacrificado por familia. Nuestro Señor en esos 4 días no comió tampoco. Y por eso que Él desmayó también y cayó cuando, ¿cierto?, llevaba la cruz. Ya, pero son hartas cosas que hay que hablar. Pero a mí me interesa ahora ver el tema del lavamiento de pies, que es otra ordenanza que está quedándose a un lado. ¿Por qué? Porque nadie quiere lavarse los pies con el otro. Amén. Porque lo encuentran, no sé, como sobre todo me imagino yo personas que a lo mejor medio delicaditas. No quiero ser irrespetuoso, pero en realidad esta cuestión, esto no es clasismo, la iglesia no tiene clase. Amén. Ya no tiene una clase social. Si hay gente de dinero, gente de menos, nos da lo mismo. Ya, si hay personas que tienen sus pies a lo mejor medio heridos por el tema del trabajo, que tienen que usar zapatos de seguridad, y que tienen trabajos complejos, y a mí me toca, y a lo mejor yo soy de oficina, a lo mejor tengo mis pies delicaditos, y aún así tengo que lavar los pies. Tienes que lavar los pies, pues, hermano. Amén. Si esto no, por favor. Sí. O si no, estamos haciendo una cuestión muy extraña. Muy extraña. Aún así nosotros somos puntillosos en que el Señor dijo una copa, no varias. Así que hasta aún en eso, a pesar de la enfermedad, la única vez que hicimos varias copas fue cuando fue el tema del COVID. Pero pues por la razón, una razón mayor. Pero ya pasado esto, volvemos a la copa. Ya, una copa. Puntilloso. Ya. Así que Dios nos ayude. Si la congregación de 500 personas se volverá ya vino y se volverá a bendecir, no sé. Y así sucesivamente hasta que todos beban, ¿cierto? Esto es... Algo tiene que tener de poderoso y de glorioso que el Señor nos ordena esto. Algo destruimos mal en nosotros. Algo produce en nosotros que sea una copa. Algo produce en nosotros más allá, ¿cierto?, del concepto de lo que vamos a hablar, que es del sacerdocio. El lavarle los pies a los hermanos. ¿Ya? Yo sé que cada hermano cuando vamos ahí, no sé, tratamos de lavarnos bien los pies antes, ¿cierto? Y tenemos ese cuidado para no ofender, para no sé. ¿Ya? Pero dentro de lo que se pueda, ¿no? Yo me imagino en el campo, yo recuerdo que antaño, ¿cierto?, los hermanos hacían caminatas, obviamente llegaban con sus pies o sucios y todo, o transpirados, todo lo que sea. A veces tenían que cruzar partes con barro, y llegaban, ¿qué hacían los hermanos? Le lavaban los pies. Ya, una costumbre que se ha perdido. En esta sociedad parece que todo eso es malo, porque parece que todo eso es una exageración, pero nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios lo que dice, lo dice, ¿ya? Así que el hermano Marco va a leer eso y nosotros vamos a tratar de... Yo voy a buscar mientras tanto el tema con Moisés cuando él hace este asunto con los Judá. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, vamos a leer del 3 en adelante. Dice en el nombre del Señor, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás.
Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Es interesante, ¿eh? Porque el Señor da el ejemplo. Mientras nuestro pastor va y nos busca un texto, el Señor en la cena va y da un mandamiento. Este es un mandamiento para los creyentes. Es un mandamiento para la iglesia, para el que se dice ser creyente de Jesús de Nazaret. Y Él, como Señor de la casa, va, se toma y ¿sabe lo que hace? Es un acto de humillación. Es un acto de amor. Porque dice que se quita su manto, su talit, se lo quita, se ciñe una toalla y llena un lebrillo con agua y empieza a lavar los pies a todos los discípulos. Y aquí pasa algo bien interesante porque Pedro entiende la cultura y sabe que el señor de la casa no es el que lava los pies. Es un empleado, es un esclavo. Pero el Señor le dice, no, que en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos vamos a ser iguales. O sea, nosotros que vamos a predicar a Jesús de Nazaret no podemos mirarnos por sobre nadie y tener ese acto de amor y de humildad de humillarnos entre nosotros mismos y tener esa precaución y hacer, como decía mi pastor, puntilloso. Si el Señor dijo que Él dio el ejemplo como Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Y es importante que nosotros los hagamos. ¿Por qué? Porque como decía él, ya nosotros estamos limpios. ¿Por qué? Por el bautismo. Pero en nuestro caminar hay polvo de nuestros errores que se nos pegan. Porque no vamos a decir que no vamos a pecar, por hermano, si no seamos mentirosos. El mal que se nos pega necesita ser limpiado para poder tomar la Pascua. Para poder estar aptos. Y que Dios les ayude, Dios les bendiga. ¿A qué? A ser obediente al texto. Porque leímos un texto, no estamos inventando. Las iglesias tienen que volver a esto. Las iglesias tienen que volver a la raíz. El día, la fecha, la hora, la forma. Lo que Dios exige. Porque ¿sabe qué? Es un acto hermoso lavarnos los pies los unos con los otros. Nosotros lo hemos hecho. Yo aquí con el único que no me lavo los pies con el hermano Claudio. Nos lavamos los pies con el hermano. Nos hemos lavado los pies con mi pastor. Con otros hermanos también. Pero algo se produce y el Señor algo deja enseñado en ese lugar. Y usted tiene que vivirlo. Tiene que quedar apto para entrar a la Pascua. Amén. Sí, bueno, aquí ya se leyó, el texto manda, el texto es claro. Pedro no quería, Amén. ¿cierto? El Señor dijo, si tú no te lavas, no tienes parte conmigo. O sea, discúlpenme, otra vez quiero ser a lo mejor un poco brusco en esto, pero entiéndase que esto no es Pablo, aunque yo pueda respetar a Pablo y todo, pero no es Pablo quien está hablando esto. Amén. No es Pedro, no es Juan siquiera. Aquí el texto es claro. Fue nuestro Mesías, nuestro Señor, que dejó todo escrito. Y Él fue el que le dijo a Pedro, Él, Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, le dice claramente, si tú no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. No eres de los míos. Eso es lo que está diciendo. No eres parte, justamente, escaret, apartado. Amén. A mí me impresiona como congregaciones que guardan los mandamientos no hacen lavamiento de pies. Hay muchas congregaciones mesiánicas de ellos. No sé, en realidad no recuerdo qué comentario hicieron, pero ¿por qué no lo hacen? Pero repito una vez más, esto es lo que usted tiene en su Biblia. Usted es evangélico, nosotros somos evangélicos, a lo mejor un poco distintos, pero es evangélicos al final y sabemos que tenemos que cumplir este precepto. Si el Señor va y dice, oye, si tú no te dejas lavar, no tienes parte conmigo, entonces, por eso que Pedro cambió al tiro su... Amén. Dijo, entonces no solo mis pies, dijo, sino también me y el Señor le responde. Ahora, en Levítico capítulo 8, en el verso 5, dice, 8:5 del Levítico, dice, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Esto ocurrió
en el mes de Nisan, o en el mes de Abib, que es el mes de la Pascua. ¿Ya? Porque fue Moisés el que hizo durante 8 días los sacrificios y el servicio a Dios. ¿Ah? Entiendas esto, comprendas así. Después aparece una ordenanza, no sé si la encontraste, donde aparece la ordenanza de que cuando ellos entraban a ministrar, los sacerdotes, léelo, Claudio, a ver. Amén. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Qué capítulo es ese? Éxodo 30, Léelo de nuevo, por favor. ¿30 cuánto? versículo 19. Léelo de nuevo. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Amén. Ahí quedó claro el texto. Quedó clarito, ¿cierto? O sea, otra vez el Señor dice lo mismo, ¿ves? Para que no mueran. Para que no mueran. Es como uno va al Señor acá y dice, no tienes parte conmigo. ¿Ve que es serio? ¿Ve que es serio? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret ahora está comenzando el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Y que se ve así porque eso es. Ya, es un nuevo sacerdocio. ¿Ya? Y este sacerdocio tiene las leyes levíticas también, ¿cierto? Lo que empieza a cambiar aquí, y lo que ustedes tienen que entender, es que para nosotros la circuncisión es del corazón. Amén. El templo es del corazón. ¿Ya? Lo que nos rodea es un asunto espiritual. Miren, para explicarlo, sobre todo la iglesia de línea espiritual. Cuando uno está en los cultos, ¿cierto? Está cantando al Señor todo, un culto normal, pero hay veces, y yo creo que muchas de las iglesias que me están escuchando, y para hermanos y pastores, saben que de tiempo en tiempo desciende la presencia del Señor. ¿Ya? Y eso es difícil de explicar, pero no para ustedes. ¿Ya? No para ustedes. Porque ustedes saben que la presencia del Señor, cuando desciende, lo que produce es alegría, en algunos casos. Entonces parece que nos vamos con el Señor. En otras ocasiones produce un temor reverente. No sé cómo usted ha sentido al Señor en la iglesia, ¿ya? Pero es como que el templo del Señor toma el lugar, el templo espiritual del Señor toma el lugar en medio de las congregaciones. Estoy exagerando mejor un poco. A lo mejor solamente hemos sentido que el Señor se acerca, pero ya hay otro ambiente, ¿ya? Así que tiene que entender usted que tiene que lavarse los pies, al lavarle usted los pies los hermanos, se está lavando también las manos. Entiéndase así. Usted le lava los pies y también se está lavando sus propias manos. ¿Ya? Y así cumple el precepto. Entonces Jesús, como sacerdote y como sumo sacerdote, según el libro de Hebreos, sumo sacerdote por el orden, no de Leví, no de los Kohanim de Aarón, sino que conforme al Cohen de Melquisedec. ¿Cierto? Que igual tenemos muy poca información, pero hay. ¿Ya? Sabemos que el Señor era el sacerdote según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Y a los apóstoles, en este caso que leía nuestro hermano Marco, ¿cierto? Él les hace también sacerdotes según el orden de Melquisedec. Amén. Así que ya no importa si ni siquiera acaso eran levitas, si eran cojaníes, ya no importaba, porque ahora el sacerdocio era otro. Era otro sacerdocio y es llamado también el ministerio de la reconciliación. ¿Ya? Así que aquí tiene sentido todo este lavamiento de pies, y tiene sentido, ¿cierto?, estar circuncidado con el bautismo. Porque el que está bautizado, ¿cierto?, ya ha entrado, el bautismo salva. Entonces ya no estamos jugando con el Evangelio, ya no somos visitas en la iglesia. Ya fuimos al agua al bautismo, ahora hay que trabajar en la obra, hay que hacer lo que Dios nos manda. ¿Ya? Esto hay que tenerlo en clarito, porque esta fiesta es delicada. Ahora, yo le estoy dando el dato que vamos a leer ahora, que lo busque el hermano Marco. ¿Por qué es tan delicada? ¿Por qué Pablo lo hace tan delicado? ¿Ya? Fíjense que Pablo, mientras lo busca, en el 1 Corintios, él va a buscar los abusos de la Señor, pero en 1 Corintios, búscalo para que lo lea. 1 Corintios 11 y 17. Ya. Ahora yo voy a leer el 5, o el hermano Claudio va a leer el 5. Ya, Claudio, lee el 5 desde el verso... ya, léelo del tiro nomás, de todo el 5, ¿no? Sí, son 13 versículos. A ver.
Primera de Corintios capítulo 5, del versículo 1 en adelante, del 1, ¿cierto? ¿Sí? A ver, en nombre del Padre y del Espíritu Santo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya que como presente juzgado aquel que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hasta ahí. Amén. Ya, acaban de leer con nosotros, ya. Aquí, rapidito, el tema es súper delicado, pero Pablo usa la Pascua para enseñar algo. Dice que en Corintio había un caso de inmoralidad que no se veía ni entre los gentiles, que un hombre había tomado a la mujer de su padre, entiéndase, la madrastra. Pero ellos estaban envanecidos. ¿Por qué estaban envanecidos? ¿Qué significa estar envanecidos? El punto es que no sabían qué hacer. Claro, se bloquearon. Estuvieron bloqueados. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque la gracia. Porque la misericordia. Entonces, ellos ¿qué hicieron esto? Quedaron bloqueados, totalmente bloqueados. No hallaban qué hacer con el personaje. Pablo, ¿qué dice? Que el único texto que se va a encontrar es que Pablo entrega a este hombre en manos del Satán. ¿Ya? Para destrucción de su carne, a fin de que sea salvo en el día del Señor. La misericordia estaba ahí, pero no en el juicio, no en el castigo. Este es un texto muy atípico. Pero es atípico, ¿saben por qué? Porque no se lee en las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque Pablo dice claramente en el verso 8, así que celebremos, y eso en español significa que él estaba incluido, y estaba incluyendo a toda la iglesia de Corintio, y a toda la gente, ¿cierto?, que escucha este mensaje, ¿ya? Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Navidad? No está hablando de ninguna cosa extraña, está hablando de la fiesta de los panes y levaduras que comienzan con la Pascua. Amén. Por eso que dice que nuestra Pascua en Cristo ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ya? Así que celebra una fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, por 7 días, que es el tema que no vamos a alcanzar a ver, ya, pero ya del día miércoles al atardecer ya no debe haber levadura en nuestra casa y empezamos a comer pan sin levadura ni nada leudado durante 7 días, ¿ya? Y dice, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Usa la fiesta, Pablo, porque sabe la dureza de la fiesta. No dice, y al principio mire cuando dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura le da toda la masa. O sea, el texto está hablando ahí directamente a la fiesta. Y cuando dice no sabéis, usa este término. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Corinto guardaba los panes sin levadura. Y guardaba la Pascua. Por eso le pregunta a ellos, le dice, ¿no sabéis? ¿Acaso no están entendiendo? ¿Acaso no han vivido la fiesta? ¿No sabéis que un poco de levadura le da toda la masa? Se contamina todo. ¿Ya? Así que interesante. Ahora el hermano Marco va a leer esa parte que a uno le tiene harto respeto cuando lo lee, ¿cierto? Y trata de enseñarle a la iglesia, porque ningún pastor quiere ver a su congregación ni débil, ni castigada, y menos que el Señor se lo lleve. ¿Ya? 1 Corintios 12, del 27 en adelante, dice en el nombre del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Imagínate. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Si pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reuní a comer, esperaba uno a otro. Amén. ¿Qué le parece? O sea, lo que está diciendo ahí, esto no puede ser a lo tonto y a loco. No puede ser así, no puede ser. Aquí tenemos que frenarnos todos. Yo me siento que estamos corriendo un poco, pero a lo mejor por tratar de explicar tantas cosas concernientes a la fiesta. Amén. Pero usted tiene todavía días, ya ha tenido semanas para prepararse, ha tenido tiempo para meditar, ya mañana en la tarde comienza los 3 días de santificación. Por favor, bueno, cada uno sabe lo que hace, pero la idea es llegar de una forma correcta a esta solemnidad. Cada congregación con la luz que tiene de la palabra, pero que lleguemos todos, ¿cierto?, con el respeto y con el temor que esto significa. Quiero terminar con un comentario, a ver. El tema es muy delicado, el tema de la Pascua es muy delicado. Fíjense, yo pensaba, porque se hablaba, Josefo habla en algún momento que más o menos, Josefo el historiador, más o menos en alguna Pascua de los años donde él estuvo, que fue más o menos en la época del Señor y unos años después, él estuvo también para la destrucción del templo, años después entonces, quedó escrito, él escribió que fueron más o menos pudieron llegar a ser 3 millones de corderos que se sacrificaban en la Pascua. O sea, había mucha gente, realmente un festival, una fiesta gigantesca, donde estaba en extremo prohibido comer fuera de las murallas. O sea, debe entenderse que la Pascua era solo Jerusalén. Amén. Por eso que usted y yo debemos entender que la fiesta nosotros la vamos a celebrar en Jerusalén. Y Jerusalén está llena de leyes también. ¿Ya? Porque es la ciudad santa. ¿Ya? De hecho viene Jerusalén, ciudad de Salem, de Shalem, que viene siendo la ciudad de paz. ¿Ya? Pero para que esta ciudad sea de paz genuina, entonces tiene que uno también ser un portador de paz. Tiene que subir haciendo aliyá, ¿cierto? Que son cantando los cánticos de las gradas de ascensión, que son los cánticos, ¿cierto?, donde uno se va preparando en el camino, porque ellos iban a Jerusalén de una forma caminando, no había transporte de otro tipo antes. Entonces ellos en caravana, caminando, ¿cierto?, iban preparándose para el día de la Pascua, preparándose con cánticos, con el jalel, con cánticos de alegría. De hecho aparece en los salmos, dice cántico de las gradas o cántico de ascensión, ¿cierto?, o de aliyá, que es el término hebreo para elevarse, ¿ya? Entonces tenemos que intentar ahora en nuestras oraciones, nuestros ruegos, llegar a la Pascua para tener introspección, una humillación profunda, un reconocimiento del sacrificio de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías, ¿cierto? Apreciar, a pesar de las situaciones en que nos encontremos, por lo muy complejo que sea su prueba, por lo muy complejo que sea su situación hoy día, tenemos que valorar el sacrificio del Hijo de Dios en estos tiempos. Amén. ¿Ya? Así que le pedimos, ¿cierto?, al Señor que les ayude y que nos ayude a nosotros también. Ya queremos llegar en shalom con Él, queremos llegar en shalom con el hermano, queremos lavarnos los pies los unos a los otros. Mi deseo es que al lavarle los pies mi hermano quede con los pies limpiacitos, para que siga predicando la palabra, para que siga ungiendo a los enfermos, para que siga enseñando la Escritura, para que siga haciendo el bien que tanto necesita esta comunidad enferma. Amén. ¿Ya? Amén. La comunidad está enferma. Sí. Y la única forma de sanarla, ¿cierto?, es con la palabra del Señor, a través de Yahshua de Nazaret y su Espíritu Santo. ¿Ya? Así que Dios les bendiga, un abrazo, si es que no nos vemos a los hermanos, no sé, de diferentes iglesias, en el sur, no sé, recuerdo varios hermanos, Cabrero, Santa Fe, no sé,
en muchos lugares, ¿cierto? En Argentina también. Todos los hermanos que vayan a celebrar la fiesta, por favor, un abrazo a través de las pantallas, que logren el objetivo, que sea muy beneficioso y que termine la Pascua, termine los panes de levadura y usted sea el aporte a la iglesia que necesita para trabajar, ya vigoroso en palabra, en obra. El Señor les bendiga y los guarde. Está difícil la cosa, pero con la ayuda del Señor, porque para Él todo es posible. ¿Ya? Vamos a acompañar al hermano Jonathan en una oración para terminar, ¿cierto? Este cortito el programa, se hizo cortito, quedaron hartas cosas, ¿ya? Pero estas es como las cosas más importantes, ¿ya? Así que Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan, nosotros lo apoyamos aquí en la oración. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, por los méritos de su Hijo amado, Yahshua de Nazaret. Clamamos delante de su presencia, agradeciendo este tiempo el cual usted nos ha dado, Señor. Estamos en un tiempo importante, Dios mío, en donde vamos a estar con usted, Señor, celebrando esta fiesta, Dios mío, de Pesaj, los unos con los otros. No olvidando, Dios mío, que en aquella noche fue terrible, Dios Santo, donde el heridor, Dios mío, pasaba y llevaba, Dios mío, las vidas de muchos. Le agradecemos por el sacrificio perfecto en la cruz, por nuestro Mesías, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto el cual nos ha ayudado a estar delante de su presencia. Siempre usted, Dios Santo, ha querido habitar en medio de su pueblo y para ello ha establecido sus mandamientos, su palabra, su ley, Señor, porque su santidad es grande, superior, infinita, Dios mío. Y ella, Dios Santo, si nos alcanzara, yo creo que nos mataría, Dios mío. Pero ha dejado a su Hijo, Señor. Ha dejado su presencia, su Santo Espíritu, el cual nos guiaría y nos enseñaría las cosas, Dios mío, las cuales están en su palabra, Dios de los cielos. Yo le pido, Dios mío, que fortalezca al débil, al abatido, al angustiado, al que esté cansado, Señor. Dele usted la oportunidad, Dios mío, de que pueda mirar al cielo y reconocer de que hay un Dios poderoso, de que hace, de que suple, de que da esperanza en medio de la oscuridad. Pues ciertamente suyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza, Dios Santo. Somos solamente vasos usados por misericordia. Usted es aquel que obra, Dios mío, Señor. A aquel que necesite de usted. Le pedimos, Dios mío, que usted pueda interceder, que usted pueda obrar, que usted pueda restaurar las mentes, los corazones caídos y abatidos, Señor Santo. Que ellos puedan reconocer, Dios mío, Señor, la verdad, porque la verdad los hará libres, Dios mío. Que ellos puedan ver a este Dios real y verdadero que solamente ha querido el bien para nuestras vidas. Somos imperfectos, Dios Santo. Usted es el perfecto, el soberano. Aquel que hace, aquel que viene, aquel que da la oportunidad que el mundo no da, porque el mundo solo trae dolor y tristeza y amargura, Señor. Mas usted viene a libertar, Dios mío, a cortar las cadenas que el enemigo, el opresor ha venido a poner sobre sus hijos, Señor. Que su palabra pueda penetrar el corazón, Dios mío, y que su presencia pueda convencer a aquel que tenga dudas de su verdad. Así sea, pues ciertamente usted es poderoso para poder convencer. Así sea, Maestro. Su Santo Espíritu, Dios mío, es aquel que puede hacer las cosas posibles. Gracias, Maestro. Por eso le pedimos y le clamamos, Señor. Gracias, Señor. Así también sea, Dios mío, con aquellos que están enfermos, Dios mío, para que sus manos blancas y puras desciendan del cielo con sanidad, con protección, Dios mío, y puedan obrar en medio del dolor, Dios eterno. Pues suyo es el poder, Señor, por eso clamamos en esta hora. Bendiga lo que nos ven, Señor, y que puedan celebrar dignamente junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, junto a nuestro Mesías, la paga perfecta, la dádiva de Dios, el unigénito, el Hijo soberano del Dios viviente. Yo le pido su bendición y su fortaleza, esa que viene del cielo, la cual es de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Shalom Alejem. La paz del Señor sea sobre usted.